Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Deel no es otra plataforma de nómina más. Es la herramienta que tu equipo realmente disfrutará usar. TI, recursos humanos y nómina, por fin en un solo lugar. Una solución completa diseñada para dar tranquilidad. Para mayor información visita deel.com/línea. Clic en la descripción. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en BloombergLinea.com, y hoy les traigo una entrevista con Nicolás Ceccasi, que es cofundador de Kasek Ventures, el fondo de venture capital más importante de América Latina, con inversiones pioneras en empresas como Nubank, Kavak y Pomelo. Ceccasi fue además CFO de Mercado Libre durante 10 años, liderando la salida de la empresa a la bolsa en el Nasdaq, y hoy integra el directorio de varios gigantes latinoamericanos. Hablamos del momento 1998 que está viendo para la inteligencia artificial, su potencial impacto en el empleo y el cambio de ciclo en la Argentina con Milei, entre varios temas más. Pero antes de arrancar con la entrevista, comentarles que ayer el Tesoro compró $500 millones más, llevando el total a unos $2.200 millones durante los últimos días. Como hubo pagos a organismos internacionales como el BID, las reservas brutas terminaron cayendo y esa dinámica pareció pesar sobre los bonos y las acciones, con la gran mayoría cerrando ayer una tercera rueda consecutiva a la baja. Y no menor, la brecha entre el dólar mayorista y el contado con liqui quedó cerca de los 140 pesos, con el financiero cerrando muy cerca de los 1.500 pesos. Veremos cómo sigue todo hoy. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones, y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Nicolás, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá con toda la audiencia de BloombergLinea.com. Un verdadero placer, Francisco. Gracias por la invitación. Bueno, estamos acá en la antesala del foro de ARCAP anual que se va a hacer hoy en el Palacio de la Libertad. Primero me gustaría preguntarte por dónde estamos situados, por tu lectura del momento del mercado en términos generales y sobre todo estando en un mercado emergente, en una región emergente, en términos del apetito al riesgo, ¿no? Por un lado la Fed sigue con cierta cautela, por otro el oro está en máximos históricos, pero el S&P también. ¿Qué esperás yendo para adelante, mirando al 2026, el entorno operativo, el entorno de liquidez, mejor dicho, cómo lo ves? Sí, nuestra perspectiva siempre parte de nuestra experiencia, de lo que hacemos, de lo que somos. Kasek, un fondo de venture capital, de capital de riesgo, y una presencia entre Kasek ahora y Mercado Libre en la etapa anterior de 25 años en América Latina y Argentina, con mucho peso específico, invirtiendo para largo plazo y construyendo compañías y creando valor. Entonces, estamos muy enfocados en el desarrollo de la tecnología, los vientos de cola, las tendencias seculares hacia las adopciones de tecnología, y eso yo diría que no solo que no cambia, sino que se está acelerando. Y cuando mirás la Argentina, se construyó la compañía más valiosa de América Latina en tecnología, Mercado Libre. Son procesos de larga data y de larga construcción. Entonces, tenemos nuestra mirada siempre vaso medio lleno, optimista. Vemos interés de inversores para hundir capital en la región, acompañar equipos. Entonces, si querés, podemos hablar un poco más en general después, pero donde más puedo contribuir yo es desde el sector y desde mi propia experiencia, que es específicamente en el mundo de tecnología, y vemos más interés que lo que hemos visto, diría que en los últimos 25 años. Así que muy positivo y muy optimista. Si miro los datos del sector tuyo, específicamente de Venture Capital, la inversión en la región fue menor en este primer semestre frente a lo que fue el primer semestre del año pasado. Preguntarte si te dice algo ese dato, si tiene que ver con una mayor cautela por la llegada de Trump y todo lo que implicó en términos de cambios en términos macro. No, el sector, creo que nadie está mirando Trump o
o precio de oro o ese tipo de variables o tarifas. El nivel de capital invertido en América Latina cuando empezamos CASEC en 2011, en total, en toda América Latina, Venture Capital era algo así como $100 millones. Nosotros levantamos nuestro primer fondo de $100 millones. Después el año siguiente fue 200, después 400, después 500, después 1000, después 2000. Y el nivel de inversión ahora es más o menos, estos últimos años, de $4.000 millones por año. No tengo presente exactamente el primer semestre contra el primer semestre, pero este año va a ser muy parecido al año pasado, entre 4 y 5 mil millones de dólares totales invertidos en la región. La excepción fue el 2021, que hubo una burbuja donde el nivel de inversión fue mucho mayor en América Latina y en todo el mundo en Venture, pero después eso se normalizó y la cantidad de capital que hay hoy disponible para la región es lo necesario para apoyar y acompañar a distintas compañías que se van formando desde la etapa de capital semilla y las que van avanzando y van necesitando capital más de compañía más madura. Tu socio Hernán Casá dijo en enero de este año en una entrevista también con Bloomberg Línea que preveía una mayor cantidad de empresas de la región saliendo a la bolsa este año, pero más aún en el 2026. Quería preguntarte si de tu lado ves que algo haya cambiado en esa ecuación o si más o menos se mantiene. No, absolutamente de acuerdo. Hay varias compañías que arrancaron hace 10, 12 años que están maduras en términos de tamaño de negocio, su presencia en el mercado en el que operan, rentabilidad, madurez de los equipos. Así que debería haber varios IPOs ocurriendo. Es imposible predecir exactamente cuándo, pero hay tal vez mínimo 5, tal vez 10 compañías de tecnología de América Latina que están listas para hacer su IPO. Lo que sí también hay que destacar es que los mercados de capital privado son mucho más profundos ahora de lo que eran hace 10 años y ni hablar hace 20 años. Cuando uno ve los tamaños a los cuales compañías como Google o Amazon hacían sus IPOs, todas estas compañías que estamos mencionando son mucho más grandes que lo que eran Google o Amazon cuando hicieron su IPO. Pero como hay disponibilidad de capital privado, hay muchas compañías que prefieren seguir levantando lo que necesitan en los mercados privados y no hacer su IPO. De hecho, justo hoy hubo una noticia de una transacción muy grande de Electronic Arts que era una compañía pública y un consorcio de inversores la están sacando de la bolsa y privatizando. Así que es casi como una tendencia en el sentido contrario, pero es un reflejo de que los mercados privados son líquidos, son profundos. Entonces muchas compañías no tienen apuro en ir a buscar el capital necesario al mercado público porque lo consiguen privadamente. Entonces no tienen esa urgencia que existía tal vez en una generación anterior de compañías. También tomando del último informe de LABCA, que mira este tipo de datos acumulados, el caso de México me sorprendió que por primera vez superó en el primer semestre de este año a Brasil en la cantidad de dinero desembolsado desde VC. ¿Te dice algo ese dato? ¿Es como para hacer un doble clic? ¿Te interesa o es una casualidad? No, dice mucho, es muy interesante. México es un mercado de magnitud, de escala, que por distintas razones tardó más en madurar su ecosistema de tecnología. Entonces era casi sorprendente, era una frustración hace 10 años ver el poco peso específico que tenía México respecto a Brasil y hasta incluso respecto a Argentina. Si bien el PBI, la población es mucho más grande, pero su ecosistema de tecnología era más incipiente. Estos últimos años se empezó a acelerar y aparecieron muy buenas compañías, buenos emprendedores. Todo esto genera un círculo virtuoso, porque eso inspira a otros que cuando salen de la universidad, en vez de ir a trabajar en una corporación,
deciden emprender. Entonces se va haciendo un círculo virtuoso que lo estamos viendo ahora. El dato en particular de si un trimestre o un semestre el capital que se invirtió es mayor que en Brasil, eso es un poco circunstancial. En general lo que vemos es que esa curva sigue bastante de cerca los pesos específicos de las economías. Entonces uno podría esperar que del total invertido la región, Brasil tal vez sea más o menos el 50% y tal vez México el 20 o 25%. Y entre Argentina, Chile y Colombia se lleven el otro 25%, pero por supuesto hay un año que aparece una compañía que la está yendo muy bien de alguno de estos países, entonces levanta más capital y ese país crece un poco. Pero mirando la tendencia más larga, uno pensaría que el dato en sí es un poco circunstancial, pero el recorrido que estamos viendo en México es muy, muy interesante y hay mucho todavía para hacer. Mencionaste la madurez del espacio tecnológico en México. Un claro caso de éxito suyo fue la inversión que hicieron en Nubank. Y también ahí hay una situación de contraste en el crecimiento vertiginoso que tuvieron en Brasil y las mayores dificultades que han tenido en México. No solamente Nubank, sino otros jugadores fintech. Pero ¿cómo ves el horizonte yendo para adelante ahí, para ese tipo de empresas en México? Sí, el sector financiero y el consumidor en Brasil están muy desarrollados. México tiene la particularidad que sigue siendo una economía con una fuerte presencia de efectivo, tiene una tasa de penetración de tarjetas de crédito sorprendentemente baja en una serie de razones históricas, estructurales, preferencias. Y Nubank cuando arrancó en Brasil obviamente tenía para sacarle market share a los bancos como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, que tenían presencia ya muy consolidada, se habían desarrollado ese mercado y además de eso, por supuesto, también hacer crecer el mercado y bancarizar a una cantidad de gente que no estaba bancarizada. Pues ese mercado estaba más fértil. México, Nubank llegó unos años más tarde porque estaba enfocado en Brasil. En México hay cantidad de fintechs que vieron el éxito de Nubank y lanzaron en México, entonces es un mercado con más competencia y también con, como te decía, culturalmente un poquito menos de cultura de uso de dinero digital y de tarjetas de crédito. También en ambos países, en Brasil y en México y por supuesto en Argentina y el resto de América Latina también el mercado pago tiene un rol importantísimo, ¿no? De desarrollo de esos mercados, de brindar herramientas para que las transacciones se puedan digitalizar. Entonces, lo que vemos en México es muy alentador. Vemos que hay tasas de adopción y crecimiento de estas compañías y cantidad de usuarios que estaban fuera del sistema que ahora están bancarizados, pero arrancaron de mucho más atrás, entonces es un trabajo paciente. Mirando el 2026 y también preguntarte por lo que ha sido este año los principales hitos para Kasek, pero ¿cuáles serían los principales objetivos para el año próximo? Es una etapa cuando hiciste la primera pregunta y te respondía con optimismo y con entusiasmo. Es una etapa muy, muy especial para estar invirtiendo. Realmente estamos en los inicios de una revolución tecnológica, de un cambio de plataforma, de paradigma. Es muy, muy parecido este momento a lo que fue el año 98, 99, cuando empezaba Internet y se empezaba a abrir el espacio para que se creen nuevos modelos de negocio, y de esa época son en Estados Unidos los Google y los Amazon y los Facebook, que valen trillones de dólares y arrancaron en ese momento, y por supuesto de esa época es el Mercado Libre, que vale más de 100.000 millones de dólares. Entonces estamos en un momento muy, muy parecido. Está empezando los emprendedores a enfocarse en construir compañías nativas de inteligencia
artificial. Estamos nosotros invirtiendo desde nuestro fondo número 6. Estamos un tercio del camino recorrido, casi la mitad del camino recorrido con ese fondo, y la mayoría de las compañías en las que hemos invertido están enfocadas en soluciones de inteligencia artificial. Entonces, por supuesto que cuando uno mira 25 años atrás, hay muchas compañías que empezaron con entusiasmo y se quedaron en el camino, porque hay muchos imponderables, muchas incertidumbres, va a haber muchos desafíos. Ahora es exactamente lo mismo. Hoy se están creando compañías en América Latina que en 15 años, 10, 15, 20 años van a valer $100.000 millones, pero hay varias que lo van a intentar y muy pocas lo van a lograr. Y lo mismo en Estados Unidos, se están creando compañías que van a valer trillones de dólares, pero varias van a quedar en el camino. Así que yo diría, nuestro foco está en encontrar la señal dentro de tanto ruido y en identificar. Vemos miles de compañías, invertimos en una de cada 200 compañías que consideramos. Así que hablando con todos los emprendedores, estar haciendo cosas interesantes y tratar de discernir cuáles son los que tienen los mejores equipos, los que tienen una visión más clara, los que tienen un modelo de negocio que nos haga más sentido para decidir invertir y apoyar en estos próximos años. Pero es realmente una etapa muy, muy especial, es una oportunidad de crecimiento exponencial como no hemos encontrado desde hace 25 años. Hablando de casos entre los cuales discernir en cuáles invertir, digamos, la brasileña Enter tuvo una ronda Serie A la semana pasada de $35 millones. ¿Lo evaluaron en ese caso? Y si es así, ¿por qué decidieron no participar? Nosotros hablamos con todas las compañías en el mercado. Digamos, no opinamos en particular sobre cuáles hacemos y cuáles no, pero es una compañía que conocemos bien y está haciendo cosas muy interesantes. Así que tenemos una opinión muy positiva, y así como están ellos, hay otras rondas que se han cerrado que no se han anunciado, hay unas que están en proceso pero hay emprendedores jóvenes que han identificado maneras alternativas de hacer las cosas que hacen hoy compañías incumbentes, hacer lo mismo o mejor con muchísimo menos costo operativo. En su momento fue fintech, fue e-commerce en Latinoamérica, Nubank, Mercado Libre. ¿Prevés que la próxima gran empresa latinoamericana va a ser enfocada en IA, en inteligencia artificial? Pensaría que muy probablemente, y hay compañías que se definen como nativas de IA, pero cualquier otra compañía que haya lanzado estos últimos pocos años, y aunque esté en infraestructura financiera o esté en salud o esté en el sector que sea, cada día más se van pareciendo a compañías nativas de IA porque van implementando herramientas que están disponibles, que no estaban disponibles cuando las compañías empezaron. Entonces, es una cuestión casi de definición. ¿Cuál es una nativa de IA y cuál es otra que adoptó IA a lo largo del camino? Pero todas las compañías relativamente jóvenes y que pueden construir ahora, están en etapa de construcción de sus infraestructuras, tienen un ADN fuertemente de IA, y estas son posiblemente las compañías, las grandes ganadoras de los próximos 10, 15, 20 años. Lo que iba a decir antes, pero lo aprovecho para decir ahora, es que lo que hacemos desde CASEC, obviamente tenemos una mirada, una visión de hacia dónde va la tecnología, y tenemos un montón de mapeos de sectores, y tenemos preferencia por cierto tipo de modelos de negocios, pero al final del día lo que hacemos es seguir a lo que hacen los emprendedores, los fundadores de las compañías. Entonces, en otros momentos nuestros portfolios tenían un peso específico tal vez de algún sector, porque los emprendedores estaban enfocados ahí, y ahora en esta etapa, en este ciclo, los emprendedores están fuertemente enfocados en IA, así que
nuestros portafolios van a tener una impronta, un peso específico fuertemente de inteligencia artificial. Me gustaría preguntarte algo más de tu día a día y cómo trabajás. ¿Cómo evaluás la capacidad de estas grandes plataformas? Estoy hablando de Grok, de ChatGPT, a la hora de evaluar el potencial de una inversión. ¿Es algo que hoy por hoy te resulta útil? Siempre usamos tecnología y en la medida que hay más tecnología disponible, por supuesto también la aprovechamos y la usamos. Todavía es un agente, es un auxiliar, ¿no? Es un apoyo. No, nada central pasa por el aprovechamiento de estas tecnologías a la hora de decidir, pero sí integramos información y outputs que salen de estas tecnologías para nuestro proceso de decisión, y también aprovechamos muchísimo las tecnologías para el proceso de búsqueda de oportunidades. No sé, se nos ha facilitado en la medida que el ecosistema va creciendo y vemos miles de compañías y queremos asegurarnos de que todo lo que está pasando lo conocemos y lo vemos y podemos tener la oportunidad de considerarlo. Entonces hay muchas herramientas que nos permiten asegurarnos que sabemos si hay un emprendedor joven que está tal vez no está necesariamente en nuestra red más cercana, pero tenemos herramientas como para saber que está empezando algo y para conectarlo y tener una conversación y que nos conozca y conocerlos. Te hago un par más vinculadas a IA, obviamente el tema del momento. Mirando afuera de Latinoamérica a estos grandes jugadores, ¿cómo ves la competencia entre ellos? ¿Es un juego de suma cero o habrá lugar para varios de estos jugadores grandes que hoy por hoy, en algunos casos, están desarrollando productos muy similares, ¿no? No, es una pregunta espectacular. Es muy difícil saber cómo va a terminar toda esta dinámica competitiva. Al igual que hace 25 años se invirtieron cientos de miles de millones de dólares en distintas plataformas, y tal vez el punto de entrada a Internet en su momento eran portales o search engines, motores de búsqueda, y finalmente quedó muy consolidado sobre todo en Google, pero había muchos otros que estaban intentando ser el destination, ¿no? Ser el lugar de llegada, y varios quedaron en el camino a pesar de que recibieron miles de millones de dólares de inversión. En este caso parecería que la dinámica va a llevar a que haya también concentración y que no se reparta entre 5. Posiblemente haya mucha concentración. No sé si va a ser, como se dice en inglés, winner takes all, pero seguramente será winner takes most. Y es posible que el que tenga los mejores resultados atraiga a más usuarios, y eso a su vez le permita seguir entrenando esos modelos y que sea un círculo virtuoso para ellos. Así que imaginaría que va a terminar bastante más concentrado. Entonces la cantidad de capital que se alocó a esa empresa en particular seguramente va a tener retornos excepcionales, pero si se alocó muchísimo capital a alguna de las otras que quede más al margen, eso va a ser un mal resultado. Ahora sí, la última vinculada a IA, el tema del empleo, ¿no? Que es el impacto en el empleo al hacer tanto más productivo a cada trabajador. Por ahí cada empresa necesita contratar a menos gente, que es un debate que en Latinoamérica no se está dando demasiado, por lo menos en Argentina, por tantas otras urgencias, ¿no? Pero en un país como Argentina, que no crea fuentes de trabajo privadas desde el 2011 más o menos, es un tema que en algún momento se va a tener que hablar, y desde el mismo sector en Estados Unidos hay gente que está dentro de empresas que trabajan en IA que advierten por este tema desde adentro, ¿no? Quería saber tu visión al respecto, si es algo que es tan vertiginoso que hay que tomar cartas en el asunto y ver cómo se maneja. No, es una pregunta buenísima, y no tenemos una respuesta porque no sabemos exactamente cómo se va a dar esa dinámica. Pero si uno mira atrás en la historia desde la revolución industrial, porque la verdad que el PBI mundial estuvo bastante estancado durante miles de años,
y tuvo un crecimiento exponencial desde hace, no sé, 250 años para acá, en la medida que se fueron incorporando nuevas tecnologías. Y la misma pregunta empezó a hacerse desde que empezaron la manufactura textil en el Reino Unido y que eso iba a desplazar al trabajo artesanal. Y por supuesto que lo desplazó y lo hizo, pero después se creó trabajo que no existía antes en otros sectores. Y eso fue pasando en cada una de las etapas de cambio tecnológico. Entonces hay dolor porque hay un desplazamiento de ciertos roles que tal vez alguien hizo durante toda su vida y ese rol deja de existir. Entonces esa persona tiene que ver cómo se reinventa, cómo se reentrena, cómo va a pasar a hacer alguna otra actividad, pero van surgiendo infinidad de nuevas profesiones y nuevos roles que hasta hace poco tiempo no teníamos ni siquiera mapeados. Entonces, si tuviese que hacer una predicción, pensaría que va a haber desplazamiento de ciertos roles que van a dejar de ser relevantes y va a haber una creación de nuevos roles y nuevos trabajos que hoy no existen. Hay muchísimas cosas alrededor de servicios, sobre todo, que son cada vez más relevantes y que requieren de trabajo humano y que no lo puede reemplazar una máquina o un robot o un algoritmo. Así que yo pensaría que no va a haber movimientos bruscos en las tasas de empleo, pero sí va a haber, si uno va a hacer la radiografía de cuáles son los roles, van a terminar siendo bastante diferentes. De la misma manera que los roles que hay hoy pre-IA, pero cuando uno mira dónde trabaja la sociedad, en el año 2025 creció muchos servicios y tal vez hace 100 años trabajamos todos en el sector agro, ¿no? Entonces, todo eso va migrando naturalmente. Como siempre marcás, ustedes miran la tendencia secular, se enfocan en productos y servicios que en el largo plazo van a tener demanda en el mundo, no solo en Argentina o en la región, pero igualmente sos argentino y te tengo que preguntar cómo estás viendo el cambio que empezó en Argentina desde diciembre de 2023 en lo que se refiere a el entorno para el ecosistema emprendedor, si ves mejoras o si todavía falta mucha agua por correr debajo del puente para decir que estamos en un lugar más estable para tomar la decisión de emprender. Sí, creo que la decisión de emprender en Argentina siempre ha sido bastante cercana al ADN de los argentinos. Es una sociedad muy, muy emprendedora. Así que creo que emprender en las buenas y en las malas, los argentinos se han destacado por sus habilidades para hacer, para crear, para construir. Con respecto a la pregunta de dónde estamos, mi mirada es muy favorable, muy positiva. Es lo que un emprendedor necesita es que lo dejen hacer. Entonces, en la medida que se remuevan todo tipo de trabas y de vallas y de complicaciones y de reglas que en la mayoría de los casos no tienen ningún sentido y se abra más espacio para que los emprendedores puedan expandir sus capacidades y puedan construir, súper bienvenido. Entonces todo eso lo estamos escuchando desde la construcción de la narrativa sobre Argentina en el último par de años y eso lo acompañamos enormemente. Argentina es un país donde la palabra capitalismo durante décadas la gente la decía como con incomodidad, como si no fuese una fuerza y un sistema que ha permitido que los países que más han progresado y se han desarrollado han tenido sistemas capitalistas plenos. Entonces, hablar con apertura y con un lenguaje constructivo y positivo del capitalismo, eso es lo que Argentina necesita. Y cuando un país durante muchas décadas hizo las cosas mal, pasar a tener un ciclo virtuoso también requiere de muchos años. No va a ocurrir en un año, ¿no? Requiere de múltiples años de continuidad, de estabilidad, para que lo que en cualquier otro país es la normalidad pase a ser la normalidad también en Argentina. Y
te hago la última, que es un 2 por 1, pero en las conversaciones que ustedes tienen con inversores de afuera de la región, sobre todo me interesa, de Estados Unidos, de Europa, de Asia, cómo ha evolucionado, cómo ha permeado esa narrativa, si es que se muestran más receptivos a escuchar sobre Argentina, sobre sus emprendedores, y ustedes mismos, cómo, si es que ha cambiado su diálogo con emprendedores que van y les presentan proyectos, a la hora de exigir metas o métricas quizá un poco más ambiciosas o exigentes, digamos, que lo que harían en Brasil, en Chile, en Colombia. No, yo diría que nuestra mirada sobre Argentina fue siempre consistente y siempre, desde que empezamos CASEC, en cada uno de los fondos hicimos inversiones en compañías argentinas, así que eso fue una constante. En general, los emprendedores argentinos se enfocaban desde el comienzo en construir compañías regionales. Yo diría que mucho más que porque Argentina estaba desordenada, porque era más porque eso aumentaba el tamaño de la oportunidad y el potencial de las compañías, y eran emprendedores que estaban entrenados y preparados para competir en el resto de la región. Así que hemos invertido de manera sistemática en Argentina. Hay compañías del portfolio que invertimos hace varios años como Technisys, que tuvieron una salida a una valoración de $1.000 millones, o Tienda Nube, que invertimos hace más de 10 años y está haciendo un trabajo espectacular. Es compañía líder en toda América Latina en e-commerce. Inversiones más recientes han sido en compañías como Pomelo o como Tapi, de infraestructura de fintech, que empezaron en Argentina, pero rápidamente se pasaron a operar en el resto de América Latina. Ambas son líderes en México y en varios otros países de la región. Así que eso ha sido, cuando mirás nuestros fondos, te dije, estamos invirtiendo del fondo 6, mirás desde el 1 hasta el 6, siempre hay compañías argentinas en cada uno de ellos. Y respecto a nuestros inversores, nosotros levantamos, como decías, capital global. Tenemos inversores de todas partes del mundo y súper entusiasmados con lo que ven en Argentina. Siempre vieron a través nuestro, cuando presentamos nuestras compañías, había startups y empresas de altísima calidad, emprendedores de clase mundial, que eran emprendedores argentinos, pero siempre preguntaban, ¿pero por qué es todo tan diferente, todo tan caótico? ¿Por qué tienen estas reglas que solamente se les ocurren en Argentina y en ningún otro lugar del mundo? Y ahora están entusiasmados de ver que la Argentina está orientada a convertirse en un país más parecido a cómo funcionan nuestros países vecinos y los países más desarrollados del mundo. Nicolás, me gustaría cerrar. Te iba a preguntar por algún caso que dejaron pasar en estos años que te haya generado una sensación de arrepentimiento, pero me gustaría igual hacer una pregunta más amplia y dejarte reflexionar sobre la dirección donde está yendo Argentina. ¿Qué te gustaría ver en los próximos años? Que se mantenga este rumbo y los cambios concretos que te gustarían ver. A mí me gustaría ver continuidad en Argentina en términos de definir que somos una democracia republicana que abrazamos el capitalismo, y creo que ese combo es un combo muy virtuoso. Y durante los últimos 20 años nos alejamos de ser una economía de mercado con reglas razonables y previsibles. Entonces, estabilidad, continuidad, previsibilidad, sistema de precios, la menor interferencia de reglas discrecionales que cambian de un día para el otro. Creo que volver a una senda donde los empresarios y los emprendedores dediquen el 100% de su energía a la construcción de sus empresas. Es sustancialmente difícil construir una empresa de cero, es muy difícil administrar una empresa que ya también está a escala. Los enormes riesgos, dificultades naturales del negocio en el que opera cada uno, competencia, cambios tecnológicos,
todo tipo de adversidades que aparecen orgánica y naturalmente. Entonces, por lo menos sacarle adversidades autoinfligidas y creadas porque se establecen reglas que no tienen ningún sentido y de un día para el otro. Entonces, estabilidad, continuidad, todo eso es fundamental para que los emprendedores y los empresarios puedan enfocarse en el largo plazo. Y tenemos que continuar en ese camino. Y después compañías que se nos han pasado, hay algunas que lo sabremos dentro de unos años, porque hay compañías que tal vez no invertimos en los últimos 3 o 5 años. El proceso de maduración de un startup es a veces 15 años, 10, 15 años. Algunas que van muy bien de entrada y después se estancan. Hay otras que son más lentas de su cocción y a los 7 años encontraron realmente ese ecosistema empieza a funcionar y se aceleran. Siempre mencionamos a dLocal como la compañía que vimos cuando estaba arrancando y en su momento pasamos. Después nos hicimos un buen trabajo de darle seguimiento y de ver cómo había progresado y se había desarrollado. Y ya cuando la volvimos a ver ya era muy tarde. Pero hay seguramente otras, pero lo sabremos más adelante. Hoy no se me ocurriría ninguna en particular más allá de la que mencioné. Nicolás, cierro acá, salvo que tengas alguna otra reflexión que quieras compartir que no hayamos tocado. No, creo que hiciste preguntas variadas y profundas, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vos por estar acá con toda la audiencia del podcast. Dale, buenísimo. Un abrazo grande. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Seamos honestos, la mayoría de los softwares de recursos humanos no son precisamente agradables de usar. Deel es diferente, es nativo en IA. Siempre está en cumplimiento y crece contigo, ya sean 5 o 50,000 personas. TI, recursos humanos y nómina, todo en una plataforma que simplemente funciona. Compruébalo en del.com/línea. Para mayor información, haz clic en la descripción.